pueden entrar, pues ahí está la grabación. Entonces, déjenme irme a el pase de lista. Adrián Ramírez, Jessica Paola. Presente. Okay. Aguja Lara Beida. Anaya Madrigal, Cindy, Tamara. Presente. Ok. Ávila Valdivia, Sofía Aranza. Presente. Ok. Camacho Romero, Víctor Eduardo. Carrasco Cordero, Omar Alejandro. Presente. Ok. Castañeda Robledo, Norma Alejandra. Castellanos Bautista, Aurora Emeline. Presente. Ok. Cruz Gómez, Estefanía Cometa. Presente. Ok. De Luna de la Serna, José Eduardo. Presente. Ok. Díaz de León Gutiérrez, Claudia Samantha. Presente. Muy bien. Díaz Gil, Natalia Guadalupe. Aquí. Ok. Escobedo Torres, Diana Guadalupe. Presente. Muy bien. Espinosa González, Yarela Nicole. Espinosa Jiménez, Tania Berenice. Presente. Ok. Torres Calderón, Brenda Cecilia. Presente. Bien. Fuentes Roldán, Luis Fernando. Presente. Bien. González Rojina, Aldo Iván. No sé si le dijo, profe, pero lo operaron. Sí, sí me comentó, pero eso fue hace como una semana, entonces pensé que ya estaba recuperado, pero no, está bien. Gracias por recordarme. Sí, no hay problema. Ok. Guerrero Aguilar, María Fernanda. Presente. Muy bien. Hernández Altuche, Emily Samar. Presente. Ok. Martínez Guerrero, Ivonne. Presente. Muy bien. Martínez López, Alejandro. Presente. Ok. Medina Magdaleno, Diana Guadalupe. Presente. Ok. Montellano González, María Fernanda. Morva Tobar, Laura Carolina. Presente. Ok. Ojeda Villaseñor, Juan Alberto. Presente. Muy bien. Piñón Camarillo, Wendy Jacqueline. Presente. Ajá. Puentes Ramírez, Cristal. Presente. Ok. Muy Valderrama, Diana. Presente. Ramírez Cervantes, Miriam Natalí. Presente. Sí, claro, claro. Sí, no hay problema, sí, no, sí hay. No, nada. Es igual, no se preocupe. Perdón, ahí vamos. Ahí vamos. Ramírez Cervantes, Miriam Natalí. Presente, profe. Ok. Ramírez Llorens, Rebeca. Presente. Ok. Reyes Martínez, Jesús Alejandro. Presente, profe. Ok. Tavares Delgado, Juan Alejandra. Presente, profe. Ok. Vargas Andrade, Victoria Elizabeth. Presente. Muy bien. Velasco Pachicano, Fernanda. Presente, profe. Muy bien.
Illescas Cruz, Carla Ivana. Presente. Y Zacarías Cisneros, Alma Guadalupe. Presente. Muy bien. ¿Alguien faltó en el pase de lista? Profe, yo aquí estoy. Es que no me dejaba entrar. Ok, ya ver apellidos. Montellano González. María Fernanda, ¿verdad? Sí. Ay, Fernanda. Profe, Está pues bien, no ahí me está. conecté a igual, la profe. reunión. ¿Quién más? Yo. No. Tampoco ¿Apellidos? me dejaba entrar. ¿Apellidos? Espinosa González. Espinosa González, Yarila Nicole. Sí, Perfecto. gracias. ¿Quién más? Profe, yo también. ¿Apellidos? Aguja Lara. Leida. Sí. Ok. Muy Profe, bien. ¿Alguien? mi compañero Camacho Romero tampoco podía entrar. Profe, Víctor. Ya está. ya pude entrar. Ok. Víctor, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Alguien más? Gracias. ¿No falta nadie? Ok. Pues enviamos lista. Ok, ya quedó. Y ahora sí regresamos a la clase. Bien. Entonces, creo que ya estamos la mayoría. Entonces, vamos a compartirles la presentación. Sí, con la clase. Esto está un poquito lento, como que hoy la banda ancha de la universidad está un poquito saturada, pero esperemos que no se interrumpa la transmisión. A ver, no sé si alcanzan a ver la presentación. Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto. Sí, recordando un poquito de la clase pasada, decíamos que el concepto de desarrollo sustentable implicaba diferentes interacciones entre diferentes áreas. Hablábamos de la política, del área económica, social, es decir, está muy entrelazada con esas áreas y pusimos como ejemplo el que diferentes países se pusieran de acuerdo en lo que fue el protocolo de Kioto, en la cuestión de considerar el calentamiento global como consecuencia de los gases de efecto invernadero. Y platicábamos que diferentes países, a pesar de que se habían comprometido con este protocolo, pues realmente no lo cumplieron y algunos, incluso como Estados Unidos, se habían opuesto, no habían notificado. Y por lo tanto habíamos concluido que pues difícilmente se puede lograr el que se pongan de acuerdo los diferentes países y por lo tanto que se llegue a completar o a llevar a cabo de manera real la definición de desarrollo sostenible, pues es a veces hasta algunos ambientalistas lo consideran como utópico, porque como hay muchos intereses de por medio, difícilmente se puede lograr que todos tengamos una calidad de vida igual a nivel mundial. Y por lo tanto, pues el uso de recursos naturales por parte de cada país es diferente. De tal manera que, como dice aquí, entre más se ha visto que entre más cómodamente o más commodities tengamos los seres humanos en nuestra casa, en nuestro modo de vida, más recursos naturales utilizamos o requerimos de el ambiente, de la naturaleza. De tal manera que si ustedes comparan, por ejemplo, una familia que está ubicada a lo mejor en una zona, pues, imagínense que en el Amazonas, en las diferentes tribus que todavía existen, que son nativas de allí, pues realmente su manera de vivir, uno podría decir que es precaria, pero en realidad ellos viven, pues, de acuerdo a sus costumbres, realmente no consumen muchos recursos naturales. Se fijan, pues, esta casa está hecha, o esta pequeño lugar donde habitan, está hecho pues, de materiales esenciales. Si se fijan, son algunos segmentos de madera, hoja de palma,
Pues tienen sus hamacas, realmente, fíjense, la vestimenta, pues realmente no ocupan mucha vestimenta, pues realmente no tienen luz eléctrica, los servicios de agua potable y alcantarillado ni siquiera los conocen, ellos toman agua del río. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues demandan pocos recursos naturales comparados con, en la parte derecha, vemos pues algunas personas que están, para ser como un tipo de restaurante. Fíjense cómo vemos la vestimenta, diferentes fibras textiles, lo cual implica que a lo mejor alguno pues tenga que haber utilizado algodón, algunos otros lana, algunos otros diferentes fibras sintéticas. Vean la madera, los muebles de madera. Hay energía eléctrica, se ve claramente aquí en la iluminación. Estamos viendo que comen pues, alimentos altamente sofisticados. Y así podemos ver claramente que pues, los recursos que se demandan por una sociedad altamente industrializada, comparada con una sociedad que está a lo mejor viviendo en condiciones pues lo más sencillo posible, algunas tribus de diferentes lugares que están ahí, indígenas autóctonos de esos lugares, pues realmente se ve claramente que el nivel de vida implica una generación de contaminación mayor y aparte una demanda de recursos naturales mayor por parte de los países más industrializados. Por eso es que entre más bien vivamos, generamos más contaminación y obviamente agotamos o le exigimos más al medio ambiente que nos dé de recursos naturales. Entonces, esa parte es importante y aquí les pongo algunos ejemplos de todo lo que nosotros demandamos en la vida cotidiana. Agua, no se diga, es esencial. Alimentos, madera. Si ustedes voltean a su alrededor en su cuarto, en su recámara, pues van a ver que todo esto que estoy platicando, pues realmente está muy a la mano de ustedes. Electricidad, que no estuviéramos teniendo esta plática, esta videoconferencia o esta videoreunión. Petróleo, si alguien de repente pues allí tiene su vehículo y sale y se transporta, pues son derivados de petróleo como la gasolina. Si se va en camión, pues en diésel. Pues derivados de la minería, que les gusta, voltear a ver sus ventanas, pueden ser de aluminio o pueden ser de algunas aleaciones de hierro con otros elementos metálicos. La gente que ya tiene un poquito más de recursos, pues sus cadenas de oro, sus esclavas, etcétera. Luego, si tiene un poquito más de recursos, le gusta más la plata, pues se compra sus joyas de plata, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay especies vegetales para alimentarnos, o a veces hasta exóticas como para tener plantitas de diferentes lugares, si somos coleccionistas de ese tipo de cosas. Animales, no se diga, pues tenemos mucha afinidad por muchos animalitos en ocasiones normales, es decir, muy comunes, los perros, los gatos, etcétera, pero en ocasiones exóticos. Y se fijan, eso implica que pues el estrés que le imponemos al ambiente, pues es un estrés más fuerte que las personas que viven en ambientes más pues si no precarios, más sencillos, ¿no? Para no decir precarios, porque creo que a lo mejor la precariedad a lo mejor es un concepto un poquito abstracto, depende de mucho de cómo lo queramos ver. Bien, lo que sí es un hecho es que el nivel de vida, entre mayor sea, genera un nivel de contaminación más elevado, es un hecho. ¿Por qué? Por la razón de que, pues, utilizamos más recursos, pero también al utilizar más recursos generamos más desechos y eso genera un nivel de contaminación mayor que lo que haría una familia o un ser humano que estuviera viviendo en la selva de Chiapas, por ejemplo, en los Tuxtlas, etcétera, porque ellos sí, de alguna manera, se limitan a lo que les da el ambiente y, pues, obviamente, viven en condiciones menos exigentes para el ambiente. Entonces, eso está comprobado. Esto es interesante porque lo cual quiere decir que las sociedades o los lugares, los países más industrializados, contaminan más e interfieren más con los propósitos o el objetivo de un ecosistema que es el flujo de materia y energía. Es decir, sociedades más industrializadas
afectan más los ecosistemas naturales que existen en la naturaleza y le pegan más al ambiente. Por esa razón es que cuando ustedes van a algún lugar que aparentemente tiene mucho más servicios, pues sí hay mucho más servicios, pero afecta más a la naturaleza que un lugar que es más austero en su forma de vida. Entonces, pues ya que vemos que el principal objetivo de un ecosistema son que la materia y la energía fluyan a través de los diferentes niveles tróficos, de las diferentes cadenas alimenticias que existen en un ecosistema, pues podemos ver o podemos revisar que pues, un ecosistema está formado por dos partes. Una que es la parte abiótica, que tiene que ver con todas las condiciones ambientales que influyen en que una especie en particular pueda prevalecer, pueda sobrevivir con la temperatura. El pH tenemos un medio acuoso, pues, que pH en el que sobrevive, el nivel de humedad, la altura, esto es importante, no es lo mismo que tengamos, por ejemplo, que estemos viviendo a nivel del mar, que estemos en una playa, a que estemos hablando de alguna población que se encuentre a 2.000 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, o 3.000, ¿no? Que ya es algo ya más estresante. El grado de insolación, el grado de que la luz solar pegue o impacte en un lugar es importante porque no es lo mismo que yo esté en un desierto a que esté en una selva. El grado de insolación es diferente. Pues minerales, es decir, todos los factores abióticos son factores que no tienen nada que ver con fuentes vivas, ¿sí? Pero que sin embargo determinan el que un sistema biológico, una especie, pueda sobrevivir en algún lugar. Por ejemplo, si hablamos de un desierto, pues tenemos temperaturas extremas, una temperatura elevada en el día y en la noche, pues baja relativamente fuerte. Si tenemos un poco de agua, pues probablemente el pH pues, se encuentre en los valores cercanos a la neutralidad. Realmente no hay problema en la poquita agua que exista. Humedad, pues hay poca. Altura, pues relativamente depende de donde estemos hablando. Insolación es elevada, pues porque es un desierto. Y pues ustedes han estado en un desierto, pues realmente el grado de radiación del sol es intensa. Por eso es que la temperatura es elevada, muy elevada en el día. Y pues minerales, pues por ejemplo, el suelo, podemos definir la arena como suelo, pues realmente es muy pobre. En un desierto realmente es muy pobre y por eso estas características limitan el número de especies, tanto de vegetales, microbianas, animales, etcétera, que existen en un desierto. Si nos vamos, por ejemplo, a una selva, pues cambian las condiciones, la temperatura es un poco más, es menos intensa que en un desierto, se amortigua. ¿Por qué? Porque hay un alto grado de humedad y eso hace que haya, pues la temperatura se amortigua, el efecto de la temperatura no sea tan fuerte y aparte hay mucha vegetación, ahorita vamos a ver los factores bióticos. Pues el agua es abundante, normalmente puede haber selvas, pero la mayoría son de alturas o a nivel de altura relativamente baja, casi siempre están en lugares donde hay, donde está el mar, donde hay mucha agua. La insolación es elevada, pero la insolación le da a los vegetales, a las especies vegetales que se encuentran ahí. Y por lo tanto nosotros cuando habitamos una selva, pues realmente no la sentimos mucho porque todas las plantas la sombrita, o sea, si la sombra nos tapa de la luz solar, porque hay mucha vegetación, pues minerales, especies de origen mineral, pues están presentes en lo que es la selva y pues obviamente sustentan la vida como tal. Y hablamos la otra parte, que es la parte biótica de un ecosistema, que consiste en todo lo que son los organismos vivos y sus derivados. Aquí estamos hablando de plantas, animales, bacterias, hongos, algas, etcétera. O sea, hablamos de todos los organismos presentes en ese ecosistema. Entonces, todos esos factores bióticos y abióticos favorecen que un organismo pueda prevalecer o no en un ecosistema. Y por lo tanto, todos estos factores bióticos y abióticos participan en los ciclos biogeoquímicos, es decir, ciclos en los cuales
participan diferentes organismos, diferentes factores bióticos y abióticos, donde se va moviendo lo que es, perdón, lo que son los nutrientes, o sea, la materia en forma de nutrientes durante todo el ciclo bioquímico, y el flujo de energía se va moviendo. ¿Para qué? Para que estos ciclos bioquímicos soporten las diferentes formas de vida que existen en ese lugar. Se llaman ciclos bioquímicos porque pues estamos hablando de organismos que están involucrados en diferentes compartimentos ambientales, llámense suelo, aire, agua, y que a su vez requieren de diferentes reacciones químicas para poder subsistir. Por ejemplo, si hablamos de el carbono, si ustedes analizan las diferentes reacciones químicas que hay para que por ejemplo, una plantita pueda hacer la fotosíntesis, pues ustedes ya llevaron sus clases de bioquímica y se ve claramente que, pues, obviamente, las reacciones químicas implicadas en la fotosíntesis son claves para que la planta pueda sintetizar su propio alimento, y por lo tanto hablamos de cuestiones químicas, reacciones, y esto implica pues tanto que haya ruptura como formación de diferentes enlaces, puesto que hay reacciones químicas. Por eso es que se llaman ciclos bioquímicos, porque implican a seres vivos en diferentes compartimentos ambientales y se mantiene ese flujo de materia y energía mediante las diferentes interacciones químicas, es decir, reacciones que rompen y forman enlaces para que se pueda liberar energía y pueda ser aprovechada por los organismos que forman ese ciclo bioquímico, que están participando en ese ciclo bioquímico. Entonces, cuando hablamos de los ciclos bioquímicos, normalmente encontramos que debe de haber en esos ciclos entradas, debe de haber salidas y debe de haber un reciclaje interno. Aquí ponemos, por ejemplo, en una selva o en un bosque, estas entradas, pues tiene que haber fotosíntesis, por lo tanto tiene que haber entrada de dióxido de carbono. Si hay entrada de aire, hay ventilación, obviamente también va entrada de nitrógeno y luz solar, puesto que es clave para que haya fotosíntesis. Si llega a llover, pues obviamente entra agua, y a su vez también, si hay escorrentía de lugares más altos, se disuelven, se lixivian sales minerales que llegan a por ejemplo, esta selva o este bosque. Y bueno, pues si hay esa entrada, vamos a hablar de esta selva, por decir, esta selva, pues las especies vegetales que se encuentran en ella hacen fotosíntesis, realizan fotosíntesis y producen más biomasa vegetal, que obviamente tienen una productividad primaria muy alta, hablando de las selvas, por ejemplo. Producen hojarasca que cae al suelo. Hay degradación por parte de los organismos descomponedores por excelencia, bacterias, hongos. Puede haber consumidores primarios, ¿sí? Herbívoros, que algunos arbustos sean su fuente de alimento. Hay consumidores secundarios que se alimentan de los herbívoros, etcétera, se generan cadenas tróficas, pero a fin de cuentas los animales superiores, es decir, los animales que ya llegan al máximo de la cadena trófica, pues terminan muriendo, y esos residuos también terminan en el suelo y son descompuestos por diferentes microorganismos que integran los nutrientes a el suelo, y en el suelo estos nutrientes son incorporados para que puedan ser disponibles o biodisponibles para que estos productores, es decir, las especies vegetales, puedan tomarlos y los utilicen para crecer, para poder nutrirse, de tal manera que pues se recicla. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del carbono. Ya los muchachos y muchachas que vayan a exponer el ciclo lo van a exponer con mayor detalle, de tal manera que se está moviendo el carbono en las cadenas tróficas diferentes. Hablamos de vegetales, hablamos de consumidores primarios, secundarios, etcétera, y mueren. Luego los que son los descomponedores incorporan este carbono al suelo, y nuevamente estas especies químicas de carbono inorgánicos son
de nuevo incluidas en el ciclo de carbono para que puedan ser tomadas como nutrientes para que estos productores primarios, las plantas, vuelvan a producir más biomasa. Y así se mantiene estable el ciclo del carbono, en este ejemplo, en lo que es esta selva, por ejemplo, ¿no? Salidas, de repente puede haber algo de salidas porque, pues, hay diferentes, por ejemplo, si llueve y si el suelo tiene algunas sales minerales y algunos compuestos que estén por ahí lixiviándose, pues puede haber un río que esté recibiendo de esa escorrentía, pues, iones sulfatos disueltos en agua, algo de fosfatos y carbonatos, aquí están algunas, que pueden irse a un río que pase por allí y que va río abajo para que otras especies vegetales puedan utilizarlos. Entonces, normalmente los ciclos bioquímicos, insisto, implica que haya entradas de diferentes especies químicas, que haya un reciclaje interno para que pueda haber flujo de carbono, en este caso, o de materiales y energía, o nutrientes y energía, a través de todos ellos, y hay algo de salidas, pero todas están balanceadas. ¿Qué quiere decir esto? Que este ciclo bioquímico en un ecosistema dado está balanceado y está de tal manera funcionando que las especies involucradas en el ciclo y además los factores bióticos y abióticos se mantengan estables. Es decir, pueden permanecer cuando el hombre no mete la mano, no hace presencia, pueden permanecer cientos o miles de años sin ningún problema de esta manera. El problema es cuando ya la mano del hombre llega a meterse aquí, es cuando empieza a haber desorden y empezamos a tener problemas como estos. Cuando hay incendios forestales, que en ocasiones, a veces son naturales, pero la mayoría de las veces son provocados por el ser humano, desafortunadamente, pues se arrasa con todos los recursos naturales y se pierde esa conexión de pues, lo que es la liberación de los nutrientes, es decir, los desintegradores, pues con las altas temperaturas también son aniquilados y el material o los nutrientes que teníamos aquí son liberados a lo que es la atmósfera y hay una desconexión. Ya no hay esa integración del material vegetal a lo que es el suelo porque pues prácticamente por ejemplo, un incendio forestal arrasa con todo y todos los componentes de desecho que se generaron en la combustión se van a la atmósfera. Cuando hay también deforestación, que eso es la otra parte que es muy fuerte en lo que es el ciclo de carbono, el hecho de que tengamos una tala exagerada de bosques, también puede ser de cero, pero aquí es de bosques, por ejemplo, pues fíjense, tenemos el antes y el después. Se ve claramente que aquí uno que otro de los árboles que existían de manera muy abundante son pocos los que quedan y se queda desprotegido el suelo y empieza a erosionarse porque llueve y antes cuando llovía pues el agua choca con las hojas de los árboles, quita energía, les quita fuerza, de tal manera que cuando llegan aquí chocan, que cuando el agua cae al piso no llega con la misma fuerza y puede ser tranquilamente filtrada a lo que es el suelo y por lo tanto no tiene un efecto erosionador, no desgasta el suelo, más bien se filtra y enriquece a los mantos freáticos de ese lugar. Sin embargo, cuando no tenemos nada de árboles, llega una lluvia intensa, pues ¿qué pasa? No hay quien retenga esa agua en el sentido de que le disminuya su fuerza o su energía cinética que tenga las gotas de agua, llega y el agua arrasa con todo el material vegetal superficial del suelo y provoca erosión. Entonces, poco a poco esto se va erosionando hasta que llegamos a la roca madre, que es prácticamente la piedra que sustenta este suelo. Y si se fijan, pues estamos pegándole fuertemente a ese ciclo bioquímico. Entonces, estamos viendo que pues, realmente las actividades antropogénicas, como nosotros las que los hacemos son los seres humanos, afectan fuertemente a lo que son los diferentes ciclos. Esto, si quieren, la idea sería que ahorita expusieran los ciclos, pero yo les di otras fechas, por eso no hay problema.
yo les sigo la clase y en cuanto ya terminemos la parte que me corresponde a mí para que preparen bien sus ciclos, ustedes les siguen, no hay problema, porque yo les puse fechas diferentes y que obviamente ahorita sería injusto que los pusiera a exponer porque yo les di otras fechas, entonces no hay problema, los ciclos los podemos revisar posteriormente. Muy bien, entonces, por eso, una vez que ya hablamos de la cuestión de que un nivel de vida mayor o una calidad de vida mayor en los seres humanos implica un mayor nivel de contaminación, pues podemos decir que cuando un agente extraño o una sustancia que no existe en el ambiente aparece, a ese fenómeno se llama contaminación. ¿Por qué? Porque los organismos que están en el medio ambiente no lo reconocen y no tienen la capacidad de degradarlo porque en toda su vida, en el ambiente en el que se encuentren, en el ecosistema en el que se encuentren, pues nunca va a haber tenido contacto con él y por eso se llama que es un contaminante o que hay una contaminación. También podemos tener contaminación cuando tenemos un compuesto que normalmente se encuentra a bajas concentraciones en ese ecosistema, pero de repente empieza a elevar su concentración y al elevar su concentración tiene un efecto tóxico o perjudicial en el ambiente. Entonces, cuando tenemos un fenómeno de contaminación, repito, es ya sea que aparezca una especie química que no es natural o que no está presente en el ambiente y se genera, sobre todo por actividades antropogénicas, en las actividades humanas, o cuando un elemento o una sustancia que normalmente se encontraba en bajas concentraciones en el ambiente, cuando se eleva de manera fuerte, de manera importante, genera un fenómeno de concentración elevada y por lo tanto una contaminación, porque normalmente en la naturaleza se encuentran bajas concentraciones. A eso se le llama contaminación. ¿Y por qué es contaminación? Porque cualquier contaminante, llámese un xenobiótico o llámese un compuesto que se encuentra en alta concentración en ese lugar, pues afecta o interfiere en el flujo de materia y energía, que son en efecto los principales objetivos de un ciclo bioquímico en un ecosistema. Por eso es que en ese momento se dice que hay contaminación y por lo tanto afecta a diferentes etapas del ciclo bioquímico. Dentro de los contaminantes prioritarios que reporta la EPA, pues tenemos varios. Ustedes ya los conocen algunos. De hecho, el arsénico, aunque lo reportan como un metal pesado, desde el punto de vista ambiental, cualquiera que hable de arsénico, plomo, mercurio, cadmio, etcétera, habla de metales pesados, pero en realidad cuando uno ya habla desde el punto de vista químico, este es un metaloide. Y no lo pierdan de vista porque casi siempre en los libros de ciencias ambientales se reporta como un metal pesado, pero en realidad este es un metaloide. Estos son metales, ¿sí? Todos. Y no lo perdamos de vista. Son todos muy tóxicos, por eso se consideran prioritarios. Y obviamente dependiendo del estado en el que se encuentre, por ejemplo, el plomo en estado hexavalente es mucho más tóxico que en el estado trivalente. Plomo más 6, es decir, por ejemplo, el dicromato de potasio es un compuesto súper contaminante y a lo mejor el cloruro de cromo 3 no, porque es menos tóxico en su estado trivalente. Entonces sí podemos hablar de diferentes elementos, berilio, níquel, etcétera, que pues son considerados contaminantes porque, por ejemplo, el arsénico, en realidad el arsénico es un elemento que no se encuentra normalmente en las cadenas tróficas de un ecosistema. Más bien se encuentran diferentes minerales que no están expuestos o no están en la superficie de la corteza terrestre y que realmente el humano, al hacer la actividad minera, los extrae y es cuando libera estos iones arsénico arsenato, que son las principales especies contaminantes y que pues, son los que hacen tóxico a este elemento que puede entrar en las cadenas tróficas de los diferentes ciclos bioquímicos o los diferentes ecosistemas. Y así podemos hablar de los otros elementos que también igual, plomo, mercurio, cadmio, cromo, realmente, como ustedes los han visto, pues son extraídos de diferentes yacimientos que no se encuentran a flor de suelo, sino que se encuentran
enterrados, se encuentran a un nivel de profundidad importante y por eso que hay que perforar, hay que hacer el uso de minas, hay que hacer las excavaciones para sustraer estos elementos. Obviamente, primero se saca el mineral madre y después se procesa para obtener los diferentes elementos puros. Entonces, aquí hablamos de contaminantes que son contaminantes porque en realidad están presentes en la naturaleza, pero realmente su concentración es baja. Pero el hecho de que nosotros los utilicemos para diferentes pues servicios, para diferentes usos, los deja libres en la naturaleza y empiezan a entrar a los diferentes ecosistemas y empiezan a hacer estragos en diferentes sitios. Por eso son contaminantes prioritarios. Otros contaminantes prioritarios pues son los derivados orgánicos como cloruro de vinilo, el benceno. Ustedes ya conocen el benceno, tiene un olor, pues son compuestos que por eso se llaman aromáticos porque tienen un olor agradable, tienen un aroma que aparentemente es agradable, pero son súper tóxicos. ¿Por qué? Pues porque como tienen anillos aromáticos planos, se intercalan con el DNA y eso pues, es sinónimo de cáncer, ¿no? Hablamos de hidrocarburos aromáticos policíclicos también, que también son aromáticos y que también son cancerígenos. El cloroetileno, los famosos BTX, es decir, el benceno, tolueno, el benceno, los diferentes isómeros del gileno, naftaleno, el carburo del diésel, gasolina, etcétera. O sea, si se fijan, ya estamos hablando de compuestos orgánicos. Acá hablábamos de compuestos inorgánicos. Nos vamos a los pesticidas. Ustedes han oído hablar a lo mejor de algunos de estos. Todos obviamente están enfocados en la eliminación de especies de malezas, en la eliminación de plagas, pero el problema es que en el momento que los aplicamos no nomás le pegan a las plagas, también le pegan a especies animales que son benéficas para el ambiente, pero también las aniquilan, ¿no? Por eso se ha hecho uso de biopesticidas o de pesticidas que sean altamente selectivos para tratar de ir cubriendo el efecto, o más bien sustituyendo a estos pesticidas o plaguicidas. Sin embargo, todavía estos prevalecen porque pueden seguir vendiendo en cualquier lugar comercial que se dedique a la cuestión agronómica. Si ustedes van, cualquiera de estos que ustedes pidan, se los venden. Tristemente son especies altamente agresivas, pero tranquilamente ustedes pueden, incluso el DDT, que desde cuándo que se prohibió, si ustedes van a una ferretería y preguntan que si tiene DDT, lo pueden comprar, cuando se supone que esto ya desde cuándo que está prohibido y no se debería de vender. Sin embargo, como es muy barato, puesto que ya está prohibido y aparte es un desecho que ya los países que lo producían, pues se lo venden a países en vez de desarrollo, puesto que es barato, pues todavía llegamos incluso a poder comprarlo en una ferretería. El problema es que es altamente bioacumulable y pues eso es preocupante, ¿no? De hecho, por ejemplo, el DDT se considera que ya está distribuido a nivel mundial y que incluso las generaciones venideras, todos los que nos criamos de chiquitos y fuimos amamantados con leche materna, desde que el DDT se originó hasta la actualidad, se considera que ya todos los que tomemos leche materna vamos a ser amamantados con leche materna, pero que lleve DDT. Dicho de otra manera, todas las mujeres que están en este estado, no que lo digan, pero todas las compañeras que están aquí en este salón, cuando sean madres, le van a dar a sus hijos leche con DDT, aunque no lo quieran. Ya el DDT, como le gustan mucho los tejidos grasos, pues se alberga en diferentes tejidos grasos y pues para tristeza de nosotros, las generaciones venideras, aparte de amamantarse con leche materna, pues también va a ir una parte de DDT incluida en ese alimento tan importante, ¿no? Para que vean el nivel de contaminación en el que estamos ubicados. Otros pesticidas que se utilizan en el área agronómica también son contaminantes prioritarios. Algunos compuestos clorados e industriales que se utilizan en diferentes aplicaciones, que las vamos a platicar más o menos en dónde se aplican, pero
pues, se fijan, son, ya cuando uno le pone un compuesto orgánico, algo de cloro o de algún halógeno, lo hace mucho más agresivo y tóxico, y su capacidad contaminante se eleva de manera importante. Y pues estas dioxinas, ahorita vamos a ver las estructuras, son compuestos planos, que cuando uno los ve, pues por eso es que son tóxicos, porque al ser compuestos planos se intercalan con el DNA y obviamente generan problemas de replicación, de transcripción, y por lo tanto, pues ustedes saben, eso es sinónimo de cáncer, ¿no? Pues por eso es que tenemos tantos contaminantes. Si alguien se mete a la página de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, va a ver que estos son algunos de los contaminantes prioritarios, pero no son todos. Qué bueno que fueran todos, no. Hay una lista muy, muy grande y desafortunadamente pues están altamente dispersos en lo que es la biosfera en la que nos encontramos. Están dispersos en todo el planeta, pero se encuentran más concentrados en las áreas industriales, obviamente. Bien, entonces les comento, los hidrocarburos aromáticos policíclicos se llaman así porque, bueno, acuérdense que un hidrocarburo es cualquier compuesto que esté formado de carbono, aquí es de carbono e hidrógeno, solamente. Carbono e hidrógeno, carbono e hidrógeno, por eso se llaman hidrocarburos. Aromáticos, acuérdense que se llaman aromáticos porque aquí hay electrones, dobles enlaces, electrones pi, que están deslocalizados en todos estos átomos y se forma una nube aromática, dicen los químicos orgánicos, que está deslocalizada en toda esta molécula, todos se llaman aromáticos. Bueno, y también porque tienen la característica de que huelen y tienen cierto aroma. Cuando uno huele, por ejemplo, el tiner, tiene cierto aroma característico, por eso se llaman aromáticos, porque tienen cierto aroma. Pero también desde el punto de vista químico, aromáticos quiere decir que hay deslocalización de estos electrones pi alrededor de todos estos anillos y por lo tanto hay una alta estabilidad química a reaccionar. Acuérdense que esa era la característica principal de un compuesto aromático, que era mucho más estable químicamente hablando que un alqueno, y por eso estos compuestos se consideran diferentes a un alqueno, pues son aromáticos. Y policíclicos porque aquí hablamos de, por ejemplo, este antraceno tiene un anillo aromático, es un ciclo, 2, 3 ciclos. Entonces tenemos un hidrocarburo aromático policíclico porque tenemos 3 ciclos. Entonces es un policiclo, ¿no? Por eso se llama hidrocarburo, carbono e hidrógeno, aromático porque se deslocalizan los electrones pi, y policíclico porque tiene un número de anillos grande. Si nomás fuera uno, sería el benceno. Entonces, si tiene 2, ya son 2 ciclos. Si es 3, son 3 ciclos. Y sucesivamente, fíjense, aquí tenemos 3 ciclos, aquí tenemos 3 ciclos, pero la configuración estérica es diferente. En el fenantreno tenemos, fíjense cómo está unido de manera lineal, y luego aquí se une aquí este anillo aromático. En el antraceno se uniría aquí y se generaría un hidrocarburo aromático tricíclico, o sea, llamado antraceno. Desafortunadamente todos estos, ustedes los ven, si lo viéramos de lado, veríamos como una moneda. Imagínense que esta es una moneda fusionada a otra moneda, a otra moneda. Si la volteamos de lado, de perfil, tiene una estructura plana. Y el problema es que, como son compuestos planos, el pireno, etcétera, todos los compuestos son planos y esta deslocalización de estos electrones pi en todos estos anillos aromáticos favorece que puedan interaccionar con las bases nitrogenadas del ADN o del DNA. Por lo tanto, se dice que son agentes intercalantes, y acuérdense que pues, los agentes intercalantes, al interaccionar por interacciones tipo pi-pi, apilamiento pi-pi, como lo que experimentan las bases púricas y pirimídicas, estos se meten entre esas interacciones de las bases nitrogenadas, y por lo tanto son agentes intercalantes, o que se intercalan entre esas bases nitrogenadas, y por lo tanto pues afectan
lo que es la replicación, la transcripción, y acuérdense que si se pierde lo que es esta fidelidad en la replicación o la transcripción del DNA, cuando se hace la síntesis de RNA, es decir, en la transcripción, o cuando se sintetiza DNA, es decir, en la replicación, si se pierde esa fidelidad por esta intercalación de estos compuestos, pues hablamos de que van a producir proteínas no funcionales o compuestos no funcionales, y eso a nivel ya celular de manera global, pues estamos hablando de un cáncer, ¿no? Pues por eso es que son importantes desde el punto de vista ambiental. Son contaminantes prioritarios. Y déjenme decirles que la gente que fuma, pues ya sabe que cuando se echa su cigarrito, pues genera muchos de esos compuestos, como, si no recuerdo, desde creo que 1000 a 2000, creo que 3000 compuestos de este tipo, aromáticos policíclicos, que son altamente tóxicos y que son los ocasionantes de que pues, la gente que fuma mucho pues, le dé enfisema pulmonar cuando es un fumador pues cotidiano, ¿no? Que diario se avienta su cajetilla de cigarros. Estos son los responsables del enfisema pulmonar y de que se les haga piedra los pulmones. Digo, para la gente que fuma ya sabe lo que está pasando a nivel molecular en sus pulmones, ¿no? Muy bien. Los pesticidas, les hablaba de varios pesticidas, si se fijan, cuando vemos la estructura de estos compuestos, por ejemplo el paratión, empezamos a ver que, por ejemplo, este enlace fósforo-azufre, pues realmente es poco común en biomoléculas de diferentes organismos, realmente son compuestos exóticos, y precisamente este grupo fosfotivato, se llama, se fija, se parece al grupo fosfato, pero este oxígeno es sustituido por un átomo de azufre, y eso los hace altamente reactivos y obviamente altamente afines a diferentes enzimas que son encargadas de ya sea hidrolizar neurotransmisores como la acetilcolina o de favorecer los impulsos sinápticos en lo que es el sistema nervioso. Todos, digamos, más o menos tienen estructuras exóticas. Miren, ahora tiene, aparte de este grupo, este enlace azufre-fósforo, también tiene este enlace azufre-fósforo. Entonces, chequen, todos tienen estos enlaces, este grupo funcional exótico, que precisamente es lo que le hace que sea un plaguicida. Aquí igual, en el POSMED, fíjense, tenemos todos los enlaces, este enlace fósforo-azufre, y por eso es que son altafines por esto, altamente afines por diferentes enzimas como la acetilcolinesterasa, y eso hace que cuando se pegue a la acetilcolinesterasa este compuesto, la inhibe y por lo tanto la acetilcolina se eleva en los espacios interneuronales, se acumula y si no se hidroliza, que es lo que hace la acetilcolinesterasa, hidrolizarla para que una vez que pase el impulso nervioso, pues ya la hidroliza para que el nervio vuelva a regenerarse, es decir, los fisiólogos llaman que el potencial de acción se restablezca y pueda el nervio seguir funcionando, ¿no? Como esto hace que la acetilcolinesterasa se inhiba, puesto que se unen de forma covalente y de forma irreversible, entonces la acetilcolina se eleva, su concentración se eleva y eso hace que, pues, por ejemplo, un animalito o un humano, si lo toma de manera accidental, se empiece a convulsionar y empiece a todos sus sistemas a fallar. Los esfínteres empiezan a aflojarse, empiezan a defecar de manera involuntaria, empiezan a haber espasmos, y hasta que el sistema nervioso autónomo, es decir, que controla los órganos vitales que funcionan de manera autónoma, falle y hay paro respiratorio y paro cardíaco, es decir, la muerte, ¿no? Pues por eso son altamente peligrosos porque tienen poca especificidad, es decir, los utilizamos contra plagas, pero también le pegan a mamíferos, a aves, etcétera, y a humanos, obviamente, son mamíferos, y por eso es que son contaminantes altamente peligrosos y obviamente pues interfieren de manera muy, muy fuerte en los ciclos bioquímicos. Muy bien, déjenme ver cómo andamos con el tiempo.
Déjenme, dejo de compartir, ya es la hora, pero quisiera comentarles, no sé si les comentaron que en esta semana las autoridades universitarias indicaron que todo iba a ser en línea. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a subir al aula virtual el link. Bueno, en una hoja de Word voy a poner los vínculos o los links para que vean los videos de lo que es la práctica número 1. Digo, no es la mejor manera porque la idea es que esto lo hagan ustedes. Pero bueno, dado que la indicación es que ustedes se mantengan en sus casas y no vengan a la universidad, sobre todo por la cuestión de COVID. Entonces voy a poner en el aula virtual una hoja de Word donde vienen todos los videos en YouTube, vienen los links, le dan un clic, o bueno, copian la dirección, la URL, la copian, la ponen en su navegador y les va a dar acceso a todo lo que es la práctica número 1. Pues ven esos videos, revisan cómo se hace cada parámetro, ahí en esos videos, y luego también vienen los resultados de un análisis de un agua residual de la industria tequilera. Y la idea es que con esos datos, con esos videos, puedan hacer su reporte. La idea es que los véanlo todos. Les voy a pedir de favor que ahorita lo voy a cargar. De hecho, en esta hora que sigue, que es de laboratorio, lo voy a cargar para que ya ustedes puedan tranquilamente revisarlos. Y voy a esperarme. Si en la siguiente semana nos siguen indicando que deban de ser las sesiones todas en línea, pues ahora sí les voy a pedir de favor que las revisen de nuevo y que a partir de esos videos y de esos datos elaboremos el reporte, porque mi idea era que esta semana lo revisaran, pero nada más lo revisaran para que sepan cómo se hace y ya en la siguiente semana nos incorporáramos presencialmente al laboratorio e hiciéramos la práctica de manera común, de manera normal. Sin embargo, si pasa lo contrario, si seguimos con la cuestión en línea, que no haya forma de que vengan de manera presencial a hacer esa práctica, entonces sí, la siguiente semana, por favor, la revisan nada más a conciencia, checan los datos y obviamente hacen sus cálculos para que reporten la práctica número 1 de caracterización de agua. Entonces así lo haríamos. Revísenlos, yo los voy a cargar ahorita en la clase o en la hora que viene. Revísenlos para que sepan más o menos cómo se hacen los parámetros, vean los parámetros, los resultados, y esperemos que en la siguiente semana pues, nos podamos incorporar de manera presencial y la primera sesión se presentaría en caso de que den luz verde para que puedan venir a hacer la cuestión presencial. Y para mala suerte, sigue esto, el semáforo sigue en rojo y las autoridades, tanto sanitarias como de aquí de la universidad, nos indican que sigan en sus casas, entonces ya les pediría que se basaran en esos videos, revisaran los datos, los resultados y realizaran los reportes respectivos de la práctica número 1. No sé si me expliqué en esta parte, en esta última parte. Sí, profe. Sí, tristemente estamos, pues somos el único estado que está de color rojo. Entonces, obviamente hay que tomar las medidas necesarias para que esto no se propague y seguimos en línea. Entonces, déjenme cargo en vía virtual, en el aula virtual, esa hoja de Word para que la puedan consultar y puedan consultar los videos en YouTube. De hecho, directamente ponen las direcciones que les pongo yo y automáticamente ya ven los videos. Y ahorita nada más veanlos como mera revisión del procedimiento de cada uno de los parámetros. Y si en la siguiente semana no hay clases a distancia, es decir, en línea todo, ahora sí revísenlos a conciencia y ya con los resultados hagan su respectivo reporte. ¿Sí me expliqué? ¿Todo claro? Sí, todo claro, profe. Ok. Entonces, si quieren aquí le dejamos, descansen, tómense un cafecito, un juguito, desayunen y nos vemos en la siguiente. ¿Sale? Gracias, profe. No de nada.
Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye. De nada. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.